Un escudero fiel que se convierte en ángel caído, una mano en el fuego que era la puerta a los infiernos. Un pecado original, una vieja tentación que parece imposible de erradicar. Solo un tropiezo o el juicio final. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, santos y demonios. Miedo al abismo en el PSOE. Una cosa antes de empezar. ¿Sabes que Kit Digital puede ayudar a digitalizar tu negocio? Al final del episodio te cuento cómo lo puedes solicitar. Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él. ¿Cuánto le di? 60. Estas son las grabaciones que han sacudido al Partido Socialista desde hace ya 5 días. Implican de lleno al que ha sido su número 3, al hombre fuerte de Pedro Sánchez en el partido, al secretario de organización, Santos Cerdán. La UCO, la Guardia Civil, le coloca en el centro de una trama para el cobro de comisiones a cambio de obras en el Ministerio de Transportes cuando José Luis Ábalos era ministro entre 2018 y 2021, pero también después. Las grabaciones las hace Koldo García. Aquí se escucha cómo Cerdán le dice a Koldo que de 60.000 euros, 10.000 eran para él. Y en este otro audio que vamos a escuchar están Koldo, Cerdán y Ábalos. Cerdán abronca a Koldo García por hablar de dinero en voz alta. Hay que poner las cosas en un papelito y luego se rompe, viene a decir. 450 es el tiempo que tú sobras. Que no voy a decirte, yo traigo el papel, lo sentamos y lo vemos. Vale. 50 de las otras dos, que son la sí, vieja y que bueno, que no quiero que hables de esto. Que no se habla. 70 Bueno, que sí, que lo vemos. Ya está. Pero que me quiere decir tantas cosas. Se ve, pum, se pone, se ve y se rompe. Es lo que, y se tiene aquí, joder, y no habla. La primera vez que alguien llamó corrupto a Santos Cerdán en público fue en noviembre del año pasado. El empresario Víctor de Aldama, corruptor de una parte de la trama, lo que antes conocíamos como el caso Koldo, empezó a soltar acusaciones sin pruebas contra medio gobierno, pero sobre todo contra Santos Cerdán. En el bar que hay enfrente de Ferraz viene el señor Santos Cerdán y en ese bar se le entrega al señor Koldo el sobre y él se lo da al señor Santos Cerdán. ¿Con qué cantidad? 15.000 euros. Aldama dijo muchas cosas. De todas las cosas que dijo, la inmensa mayoría están sin probar. Pero aquello provocó que Santos Cerdán tuviera que dar explicaciones. Así respondía a mi compañero José Enrique Monrosi en una entrevista en el diario.es, que fue la última que dio a un medio nacional. Nunca nadie podrá demostrar que usted se ha beneficiado de ninguna actividad ilícita relacionada con su trayectoria política. Nunca. Nadie lo va a poder demostrar. Yo me he dedicado desde el año 2008 a la actividad política profesionalmente y si algo tengo es una hoja de ruta intachable. Nunca nadie lo podrá demostrar, le dijo Santos a Monrosi, sin saber quizá que su voz estaba grabada. Esa afirmación supongo que resultó muy convincente para sus jefes en el partido porque hubo quien puso la mano en el fuego por él. Tengo una magnífica relación con el señor Santos Cerdán, tengo una relación personal y de complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego. Esto ha sido así durante meses, incluso cuando en el diario.es publicamos en primicia el miércoles por la noche que el contenido del informe implicaba a Santos Cerdán y que le dejaba al borde de la imputación. El PSOE hizo un comunicado diciendo que aquello no podía ser verdad. Al cabo de unas horas, a la mañana siguiente, todo estalló. Y el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero que le ha hecho nada. ¿Cómo es posible que esto haya pasado con 2 secretarios de organización consecutivos del PSOE y nadie supiera nada? Pedro Sánchez, que llevaba semanas sin responder preguntas de los periodistas, salió a pedir perdón y a dar explicaciones, con el semblante muy serio, hasta compungido. Por eso quiero terminar esta breve introducción, antes de ponerme a disposición de los medios de comunicación, para pedir una vez más perdón y disculpas a la ciudadanía. Y aunque la decepción es grande, como se pueden ustedes imaginar, la respuesta será siempre contundente. A disposición de los medios. Se abre el turno de preguntas para los periodistas y José Enrique Monrosi, ese mismo compañero que le preguntaba si nunca jamás a Santos Cerdán, toma la palabra. Vamos a escucharle
por qué esta intervención se ha viralizado en Internet durante los últimos días. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, presidente. Quería preguntarle si en algún momento ha valorado la posibilidad de disolver las Cortes y convocar elecciones, teniendo en cuenta que el proyecto que usted abanderó al llegar al Palacio de la Moncloa y del que ahora ha hablado, basado en la regeneración democrática, llegó precisamente como consecuencia de una moción de censura contra casos de corrupción que en algunos extremos se parecen mucho a lo que estamos conociendo en el día de hoy. Luego ha comentado usted, pues también la autocrítica de no haberse dado cuenta de la persona en la que confiaba. ¿Cómo es posible que su secretario de organización haya estado engañándole tanto tiempo? Estamos conociendo detalles, por ejemplo, como de que él se encargó de avisar a Koldo García y a José Luis Ábalos de las investigaciones que se estaban llevando a cabo, incluso aquí en el seno del Partido Socialista. Usted puso, digamos, a limpiar al Partido Socialista de la presunta corrupción de José Luis Ábalos a una persona que se ve hoy en esta situación. Si se siente decepcionado y si cree... ¿Cómo cree posible haber confiado durante tanto tiempo y que le haya engañado durante tanto tiempo? Y una última pregunta es si usted está en disposición de asegurar que en el marco de las actuaciones que hemos conocido hoy a través del informe de la UCO, el Partido Socialista Obrero Español no se ha financiado de manera irregular. Gracias. Muchas gracias. José Enrique Monrosi, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Monrosi, supongo que te da un poco de pudor escucharte, pero bueno, antes de empezar quiero simplemente señalar que hay quien ha hecho una noticia de tu pregunta a Pedro Sánchez. El tremendo repaso de un periodista a Pedro Sánchez ha llegado a titular, por ejemplo, La COPE. Bueno, que un periodista de un medio con línea editorial de izquierdas haga preguntas las que hay que hacer al presidente de un gobierno de izquierdas, pues parece una noticia. La verdad es que tengo que reconocer que me ha sentado hasta un poco mal, y eso que hay mucha gente que me ha escrito como para felicitarme, ¿no? Pero, no sé, me ha hecho pensar en qué punto o desde qué foco nos ven desde fuera a la profesión, que hemos hecho entre todos, que seguramente muchísimas cosas mal, para que nos vean más como militantes o, no sé, integrantes de un bando u otro en lo político, y no como periodistas que hacen preguntas, que es lo más básico de nuestro oficio. Y lo de que seamos periodistas de izquierda o de derecha, pues sí, yo puedo estar a favor de la sanidad pública y no pensar que inmigración es equivalente a delincuencia, y sin embargo que me parezca escandaloso lo que ha pasado, el escándalo de corrupción que ha pasado en el seno del gobierno del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que los periodistas hacemos preguntas, y la pregunta que hice en su momento al presidente del gobierno, o que he hecho estos días, pues la que cualquier compañero seguro que hubiese tenido la ocasión hubiese hecho. Bueno, lo que Pedro Sánchez respondió a esa pregunta que hiciste, pues más o menos ya lo sabemos todos, ¿no? Que va a auditar las cuentas del PSOE, que está muy decepcionado con alguien en quien ha confiado desde 2014, que no debió confiar en él, que no es perfecto, que pide perdón. Y que esto afecta a personas, no al partido, no al gobierno, y que por tanto no va a haber adelanto electoral. Este lunes ha anunciado además cambios internos en el PSOE. Pero en todo caso, Monrosi, ¿qué falta por explicar? No ha respondido casi nada bajo mi punto de vista. Hemos vuelto a preguntarle por las cosas que yo creo que se pregunta todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que gente de su más estrecha confianza lleve más de una década acampando a sus anchas en el seno del Partido Socialista y en el seno del gobierno en las actitudes que detallan el informe de la UCO, sin que hayan saltado las alarmas, sin que nadie haya avisado al presidente del gobierno? Yo creo que eso falta por explicarse también por qué Pedro Sánchez elige como sucesor de Ábalos a la mano derecha de Ábalos, Santos Cerdán, que además fue el hombre que introdujo en la órbita del Partido Socialista y se trajo a Madrid a Koldo García. Yo creo que todas las explicaciones están por darse. Es muy complicado de asumir que sean comportamientos aislados de 3 personas que consiguieron engañar a todo el mundo todo el tiempo, que es lo que aseguran en el Partido Socialista, que nadie sabía de estos comportamientos, y en el caso último de que así fuera, yo creo que sí que hay un fallo desde el punto de vista de la responsabilidad personal, incluso de Pedro Sánchez, de poner a personas de ese tipo en las máximas responsabilidades del partido y del gobierno, y que actuasen tanto tiempo sin que él se diese cuenta en las actitudes tan lamentables desde el punto de vista de la corrupción, pero también incluso desde el punto de vista del trato a las mujeres, por ejemplo, en un partido que se define eminentemente como feminista. ¿Cómo es posible que hayan tenido esos comportamientos sin que nadie los haya detectado y sin que nadie haya actuado?
decimos, ¿cómo es posible que haya pasado esto, ¿no? Como una manera de expresar indignación, pero intentemos explicarlo de verdad, ¿no? ¿Cómo es posible que un secretario de organización tenga tanto margen de maniobra como para intervenir en contratos públicos? ¿Qué es un secretario de organización, Monrosi? Un secretario de organización, orgánicamente, en el Partido Socialista es en la práctica el número 3. Está el secretario general, que es en este caso también presidente del gobierno Pedro Sánchez, el vicesecretario o la vicesecretaria general, que es el número 2 del partido y a día de hoy es María Jesús Montero, y el número 3, que en este caso es Santos Cerdán y sucedió en el puesto a José Luis Ábalos. En la práctica, un secretario de organización lo que tiene es todo el poder territorial. Es el encargado, por ejemplo, de negociar candidaturas autonómicas, provinciales, de resolver la interna de todos los territorios, de todas las federaciones socialistas y, por tanto, lo que sí le permite es un grandísimo poder y un gran margen de actuación y de movimiento entre todas las federaciones del Partido Socialista a lo largo de todo el territorio del país, cosa que luego a la postre se ha visto como también indispensable dentro del supuesto organigrama de la trama y su manera de actuar que detalla la UCO para, por ejemplo, tener capacidad de influencia en territorios como Sevilla, Logroño, Barcelona o Navarra. Desde un punto de vista político, yo creo que precisamente lo que está por resolverse es si es verdad que primero Ábalos y luego Santos Cerdán eran hombres todopoderosos que actuaban al margen de todo el mundo, o tuvieron, como la lógica haría pensar, gente que les ayudó. De todas maneras, en el informe de la UCO se detalla cómo se las apañaron para ponerse manos a la obra desde que aterrizaron en el Ministerio de Transportes. Consiguieron colocar a uno de los integrantes de esta presunta trama corrupta de 3, consiguieron que Ábalos fuese ni más ni menos que el secretario de organización del Partido Socialista, pero también el ministro del departamento con mayor presupuesto de todo el gobierno y el que más obra pública adjudica, que es el Ministerio de Transportes, y encima metieron a Koldo García como asistente de Ábalos y como representante de Ábalos en un montón de empresas públicas. Entonces tenían ahí la jugada perfecta. Monrosi, tú que te pasas buena parte del día hablando con unos y con otros, ¿nadie sospechaba? Porque a posteriori siempre hay gente que suele decir, esto ya lo sabía yo, esto yo lo veía venir. Pues otra de las preguntas que están por resolverse. A mí, yo creo que a todo el mundo le parece, no sé, difícilmente creíble que haya gente que pueda comportarse de esta manera durante tanto tiempo y a un nivel tan alto. Todo el mundo a quien le preguntas, lo que te habla es de sentirse engañado, de sentirse traicionado en el Partido Socialista, incluso de sus colaboradores más estrechos, más cercanos. Seguramente, me temo, que no tardaremos en escuchar las primeras voces que empiecen a decir, porque ya pasó también, por ejemplo, con José Luis Ábalos, ¿no? Que algunos comportamientos no cuadraban, que no sé quién ya avisó a no sé quién sobre que Santos Cerdán... Bueno, eso de momento a día de hoy no se ha producido, todo el mundo se siente muy sorprendido, entre otras cosas porque le atribuyen a Santos Cerdán una manera de comportarse muy diferente a la de José Luis Ábalos, con una vida, dicen, pues mucho más ordenada, más organizada y con una forma de ser y de expresarse muy diferente a la de José Luis Ábalos, y por tanto aquí dicen que la sorpresa es mucho mayor. Bueno, ya sabemos que Sumar, Podemos, PNV, Junts, Esquerra no quieren hacer que caiga el gobierno porque la alternativa es un gobierno con Vox, pero ¿y dentro del PSOE? Porque hay gente diciendo que dentro del PSOE hay mucho ruido para convocar elecciones. ¿Realmente esto es así? Vamos a ver, en el PSOE hay un antisanchismo militante que fue absolutamente mayoritario en su día cuando consiguieron echar a Pedro Sánchez de la Secretaría General del partido y que luego cuando él consiguió ganar las primarias contra el aparato ha ido menguando hasta quedarse en los huesos, y en los huesos es paja y lambán prácticamente. Incluso durante un tiempo ha estado bastante callada en cuanto a su actitud crítica, por ejemplo, personajes como Susana Díaz. Claro, después de lo que acaba de ocurrir, pues se ha alimentado un poco ese sector crítico mínimo que sigue existiendo a día de hoy en el Partido Socialista, al menos en público y al menos de manera explícita. Entonces estamos escuchando estos días a Paje, por supuesto a Lambán, también a Susana Díaz, bueno, y ya por no hablar de casos como Felipe González y Alfonso Guerra, que están intentando también dar lecciones sobre cómo atajar la corrupción a Pedro Sánchez, que también tiene su historia. Más allá de eso, de manera pública, en el partido Pedro Sánchez sigue teniendo bastante acalladas las críticas.
En la Ejecutiva Federal de este lunes ha habido críticas, pero lo que nos cuentan es que no han sido ni mucho menos mayoritarias ni numerosas y que nadie por el momento va a salir en público a desmarcarse de la hoja de ruta planteada por el presidente del gobierno. En público, resalto, porque en privado sí que hay mucha gente que considera que esta situación no es sostenible y que la figura del presidente del gobierno queda absolutamente arrasada porque fue el presidente del gobierno quien dio su confianza a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán y quien los elevó hasta las máximas cotas de responsabilidad en el gobierno y en el partido. Monrosi, los socios y socias del diario.es ya saben esto porque han recibido esa información en el último boletín del director, de Ignacio Escolar, pero hay un dato alarmante para el PSOE, ¿no? Es probable que Koldo tenga más grabaciones. Está intentando hacerse un Villarejo, ¿no? Que es que trascienda parte de sus grabaciones para amenazar con lo que queda por saber. ¿Cómo se está viviendo eso en estas horas en el Partido Socialista? Con miedo, con pánico. Es uno de los elementos que más influye para que nadie sea capaz de decir abiertamente en privado que la legislatura sea sostenible para 2027. Este lunes había un poco la sensación, después de la última comparecencia del presidente del gobierno, que los anuncios que había realizado, bueno, pues un poco este grupo coordinador, ¿no?, que se va a encargar de pilotar la Secretaría de Organización hasta el próximo Comité Federal y la auditoría externa y su comparecencia en el Congreso, pues que eran medidas que sirven para echar el lunes, lo que quedaba de lunes. Que cualquiera sabe la bomba que iba a saltar el martes o el miércoles o la semana que viene o dentro de 15 días. Y esa sensación está muy impregnada ahora mismo en el Partido Socialista. La sensación es que viven sobre un polvorín y que en cualquier momento puede explotar cualquier cosa. Y además pasa una cosa que yo creo que es relevante. El gobierno había conseguido, yo creo que con acierto y gracias a la ayuda inestimable de algunos jueces, trasladar la sensación de que la mayor parte de noticias judiciales que salían contra el gobierno no tenían sustancia ninguna. Y entonces, por tanto, mucha gente, sobre todo votantes progresistas y, por supuesto, ya no decir militantes del Partido Socialista, lo primero que hacían al leer alguna noticia judicial sobre el Partido Socialista o sobre el gobierno es ponerse de parte del gobierno y creerse al Partido Socialista. Yo creo que lo de Cerdán marca un antes y un después, porque a partir de ahora todo lo que se publique es susceptible de ser verdad. Hemos considerado una friki, por ejemplo, a una señora anónima que salió en un digital diciendo que le había dado 15.000 euros en efectivo a Santos Cerdán en un bar enfrente exactamente de la sede del Partido Socialista, en la calle Ferrat. Bueno, y nadie se atreve ya a decir que eso sea una fricada y no sea verdad. ¿No está demostrado? No. ¿No está sustanciado? No. ¿Periodísticamente no está contrastado como para publicarse? No. Pero todo el mundo ya tiene miedo de que informaciones de este tipo que antes se desechaban con mucha facilidad, pues ahora acaben siendo verdaderos problemas para el Partido Socialista. José Enrique Monrosi, compañero, gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Seba Calzados han digitalizado sus negocios. Con la ayuda del Kit Digital te pone al alcance tecnologías que tienen otras empresas que son más importantes y te ayuda el acceso a esa tecnología. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.